alumna del Cebeto 128. Y vengo hasta usted para entrevistar al delegado de la comunidad de Santana Nichi, que es... Buenas tardes, mi nombre es Jaime García Garduño, soy delegado de aquí de la comunidad de Santana Nichi por este periodo 2015-2017. Anteriormente también ya fui delegado en el periodo 2003-2006. Este es mi segundo periodo. Buenas tardes. ¿Cuáles fueron los principales efectos negativos que vivió en la localidad de Santana Nichi durante la crisis de Carlos Salinas? Bueno, pues durante la crisis de Carlos Salinas de Gortari, en aquel tiempo, estamos hablando de hace casi 20 años o más, éramos muy jóvenes en ese tiempo, servidor, pero de lo que yo recuerdo es de la devaluación de la moneda, de nuestra moneda del peso, que perdió en ese tiempo aproximadamente la mitad de su valor. Entonces, la influencia que tuvo no solo en nuestra comunidad, sino en el Estado y en toda la República Mexicana, es de que la gente que tenía poco pues, se volvió más pobre por la devaluación de nuestra moneda. Si tenían en ese tiempo que le quitaron 3 ceros a nuestra moneda, si tenían 55,000 pesos, ya nada más tenían 55 pesos. De hecho, eso lo hicieron como para maquillar nuestra moneda, para que se viera que nuestro peso ante el dólar no había perdido tanto. Pero en sí la devaluación, te digo, aquí en nuestros barrios se vio la economía muy afectada porque la gente que tenía 100 pesos, ya nada más tenía 50 pesos debido a esta devaluación. Les alcanzaba para comprar tortillas y frijoles, pues al último ya nada más les alcanzó para comprar tortillas y sal. Entonces todo esto se debió principalmente a un mal manejo de la política en aquel tiempo entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ya que Carlos Salinas de Gortari venía maquillando la economía de nuestro país y Ernesto Zedillo al llegar al poder pues trató de estabilizar nuestra moneda, convocando a inversionistas mexicanos y extranjeros y diciéndoles que era necesaria la devaluación. Todo esto acarrió que nuestros inversionistas dijeran, pues yo me llevo mi dinero y me voy para otro país, porque aquí corre peligro mi dinero. Entonces todo eso se llevaron el dinero de México, el Banco de México se quedó sin fondos, todo eso acarrió nuestra devaluación. También, entre otras cosas, debido a que en ese tiempo surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el candidato del PRI para suceder a Carlos Salinas de Gortari, que era Colosio, fue asesinado, y muchas acciones como hasta el chupacabras que sacaron por ahí en una ocasión que fuera para desviar la atención de nuestra gente, queriendo ahí con la tele y toda la información que daban los noticieros, pues desviar la información para que no nos diéramos cuenta de toda la devaluación de aquí de nuestro país. Entonces, te digo, sí nos afectó y afectó en gran medida a la gente que tenía menos y a la clase media que tenía créditos como que estaban sacando un coche, estaban sacando una casa, pues toda esa gente al no poder pagar todos esos créditos, perdieron todo. Entonces, la gente humilde de aquí, de nuestros barrios también, pues ya no tenía el poder adquisitivo para poder comprar sus alimentos, para poder solventar sus gastos en su mayoría. Mucha gente o muchos niños, pienso yo, en ese tiempo, en esos tiempos, tu servidor todavía era estudiante y a lo que poco recuerdo, eso fue lo que pasó aquí en nuestra comunidad de Santana Nichi. Yo pienso que en el Estado y en toda la República. ¿Y durante Ernesto Zedillo? Pues es lo mismo, o sea, te digo que a Ernesto Zedillo cuando él entró, se le acredita o se le dice que tuvo el error de diciembre. Ernesto Zedillo convocó a los inversionistas en ese tiempo para decirles, ¿saben qué, señores? Aquí en México necesitamos que nuestra moneda
está muy apreciada, necesitamos depreciar su valor, porque tenía una apreciación de más del 20% que Carlos Salinas de Gortari había maquillado. Entonces dijo Ernesto Zedillo, como con los inversionistas, se les dijo, tenemos que hacer nuestra devaluación de la moneda porque está muy sobrevaluada. Entonces todo eso acarrió que los inversionistas de México dijeran, yo me llevo mi dinero al extranjero, a otro país de Europa, para que no lo pierda yo. O sea, los espantó. Y a eso le llamaron el error de diciembre o el efecto tequila. Así le dijeron en ese tiempo a Ernesto Zedillo. Y todos los analistas culparon a Ernesto Zedillo por haber dicho o haber adelantadose a decirles a los inversionistas que era necesaria una evaluación, porque lo pudo haber sobrellevado y pues decirlo conforme fuera pasando el tiempo. Entonces, eso pienso yo, que el periodo de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, pues, los dos tuvieron gran culpa, o se echan culpa mutua entre la devaluación de la crisis de esos tiempos de los 90. ¿Y usted cree que Vicente Fox levantó a México, ya que sobre Vicente Fox, que pudo levantar a México sobre las crisis que hubo durante Carlos Salinas y Ernesto Zedillo? Pues Vicente Fox fue el presidente que intentó dar el cambio, porque fue el que ganó las elecciones en el año 2000. Fue el presidente, le llamaban de la alternancia, porque nunca había gobernado otro partido que no fuera el PRI durante 70 años. Entonces, pues lo único que hizo, que yo recuerde, teníamos mucha expectativa en Vicente Fox por toda la crisis que había pasado México, por los dos periodos anteriores de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y que hizo muchas promesas, que algunas o muchas no cumplió don Vicente Fox. Realizó algunos programas de beneficio para México, que incluimos a la comunidad, llegaron algunas cosas para acá, porque en ese tiempo Vicente Fox era presidente y que llegó por el partido del PAN. En el Estado de México estaba gobernando el PRI, y aquí en nuestro municipio también estaba gobernando el PRI. Entonces era más difícil que llegaran los apoyos, porque no había ese vínculo de federal, estado, municipio. Entonces, pero sí lograron llegar algunos apoyos, y pues la crisis se empezó a estabilizar con algunos programas que él implementó, que la verdad no recuerdo cómo los llamó. Ya después entró Vicente Calderón. No sé si me vais a preguntar sobre Vicente Calderón. Felipe Calderón, ¿que hubo cambios o igual obtuvo una crisis durante su periodo? Bueno, Felipe Calderón trató de continuar con lo que venía haciendo Vicente Fox, que si no mal recuerdo, Felipe Calderón pues le costó más trabajo ya la elección, porque ya la gente empezó a ver la estabilidad en México, y fue una elección más competitiva. Entonces, pues Felipe Calderón luchó mucho contra, no sé si fue real o no, pero luchó mucho contra el narcotráfico, contra la delincuencia, y fue eso lo que lo etiquetó en su periodo como presidente de la República. Además de continuar los programas que había implementado Vicente Fox, y poner algunos nuevos. Entonces llegaron programas, llegaron algunas acciones también aquí en la comunidad, te digo, pero faltaba el vínculo que yo te comento, el de presidente de la República, gobernador y presidente municipal. No te niego que llegan algunos apoyos, pero no es lo mismo como cuando en este periodo ya que tenemos a Enrique Peña Nieto, después de Vicente Calderón, ya que sí, ya llegan los apoyos directos hasta el municipio. Yo creo que me vas a preguntarte de Enrique Peña Nieto en unos momentos, y ya te contesto. ¿Y usted cree que ahorita en el periodo que está Enrique Peña Nieto también nos
evaluado durante la crisis? Bueno, a nosotros como tal, Enrique Peña Nieto nos ha ayudado bastante aquí en la comunidad. Y te comento, desde que fue el gobernador del Estado de México, aquí Enrique Peña Nieto vino en una ocasión, a lo mejor ustedes no lo recuerdan porque eran más chiquitas, estaban en la primaria, no sé en qué. Él vino en 2005 a implementar. Actual de la localidad de Santana Nichi. Pues pienso yo que la situación actual aquí en Santana Nichi es buena, de regular a buena. No estamos tan mal como estábamos antes. Tenemos muchas escuelas, tenemos primaria, jardín de niños, secundaria, preparatoria, y en el municipio pues, se han creado escuelas de nivel superior como la Universidad Intercultural, como el Tecnológico de Estudios Superiores, como el CECITEM. Tenemos muchas escuelas donde nuestros jóvenes pueden estudiar. Y relacionado a la economía aquí en nuestra comunidad, lo que es centro pues, se dedica 100% al comercio, y lo que es los barrios, nuestra gente, la mayoría de nuestra gente va y trabaja en México de obreros, o algunos aquí se dedican a ser campesinos también, a cultivar la tierra, o a ganaderos, pero yo veo que en la actualidad pues, nuestra gente vive mejor que antes, vive bien. Tenemos un centro de salud que se implementó en días como en el año 2003, donde nuestra gente puede acudir ya a consultas sin costo alguno. Actualmente lo estamos ampliando, haciendo su bardeado, está creciendo la atención a la gente en cuestión de salud. Estamos haciendo electrificaciones en algunos barrios donde no se tenía luz. Ya se tiene, pero es malo el servicio. Entonces, creo que en nuestros barrios ya no hay gente donde no tenga luz, donde no tenga camino, donde no tenga acceso a las escuelas. En nuestra comunidad, gracias a los gobiernos actuales, tenemos el acceso a las escuelas, a niveles de salud y a los servicios como electrificación. Estamos en estos momentos aquí en nuestra comunidad, se está haciendo una electrificación, se está ampliando el centro de salud, y también estamos remodelando alguna calle de aquí de la comunidad. Entonces pienso yo que los niveles de economía en nuestra comunidad, a la